No, no, Listo. perdón. Estamos. Sí, ya estamos. Estamos en vivo. Bienvenidos. bienven- Bienvenidos, mis hermanos. Estamos aquí transmitiendo. Queremos compartir un tema para ayuda de nuestros hermanos que nos van a escuchar. Les pedimos que compartan este video. El tema, pues, se va a tratar de las características de la Iglesia de Cristo. Vamos a ir desarrollando este tema para dar esas características y cimentarnos en nuestra fe. Mi nombre es Antonio Valencia y aquí está mi hermano Toño. Preséntese, hermano Toño. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Solórzano, más conocido como Toño Solórzano. Esta noche tengo el gusto, el agrado de compartir con mi tocayo Antonio Valencia y vamos a tener una charla muy interesante. Es algo que todos debemos conocer y pues vamos a tratar de leer citas y tenemos acá el catecismo también para compartir un poquito. O sea, vamos a tratar de echar mano de todos los recursos que tenemos acá. Bueno, no veo que aparezca por aquí el tema, pero pues vamos a ir aprendiendo poco a poco. Somos nuevos aquí en estas transmisiones, pero vamos a ir aprendiendo. Vamos a empezar y ponernos en manos del Señor para que nos inspire, nos ilumine y podamos transmitir esta verdad de fe que Dios, que nuestro Señor Jesucristo dejó una sola iglesia y a través de esta charla vamos a tratar de identificar y dar las características de esta iglesia de Cristo. Pues vamos a ponernos en presencia del Señor, hermano, en el nombre del Padre y Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos que este video dé fruto, Señor, sobre todo para que fortalezca nuestra fe, para poder entender, creer que tú dejaste una iglesia, Señor, y que tú quieres que todos seamos un mismo rebaño, Señor, con un solo pastor. Llama a los que están afuera, Señor, que a través de estos videos puedan regresar a tu santa iglesia, Señor. Te damos gracias y pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues no sé qué me pasó en la garganta, hermano, pero ahí vamos. Entonces, vamos a empezar con la primera característica. Vamos a tratar de entender esta característica. Ahorita voy a darla y dar una cita y vamos a ir también al catecismo y tratar de explicarla. Primera característica, la iglesia como el fundador tienen que tener la verdad. Oigan, la iglesia como el fundador tiene que tener la verdad. Y vamos a leer esta cita de Mateo 16:13. Hermano, me la busca y nos la lee, por favor. La claro que sí. iglesia como el fundador tienen que tener la verdad. Tenemos aquí Mateo 16:13 y dice, Leo, Leo, aquí está. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo
te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, voy a dar unos puntos de vista importantes y ahorita vamos a dejar que nuestro hermano también, Toño, nos dé sus puntos de vista y cómo entendemos esta palabra. Miren, entonces el Señor pregunta a su grupo, al grupo que está con él, podemos decir a su iglesia, porque allá afuera también hay otros que tratan de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero no con la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente que está afuera. No, primero pregunta a los que están afuera. Y aquí empiezan a explicarle uno de sus discípulos qué es lo que dice la gente. Y todo lo que dice la gente no es verdad. Ahora ya nuestro Señor Jesucristo le pregunta a su grupo, a los que están con él, a su iglesia. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Primera característica también y punto importante. ¿Quién toma la palabra? Pedro. Pedro, representando a los 12, le dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. La verdad que sale de la boca de Pedro y que sigue enseñando la iglesia de Cristo. Ahora el Señor le da a Pedro por esa verdad. El Señor se da cuenta pues que esa verdad la recibió del Padre y él también le dice otra verdad. Tú eres Pedro. Primero le dice bienaventurado, porque la revelación que tenía le viene del Padre. Miren, la iglesia de Cristo tiene la revelación del Padre, la revelación verdadera del Padre. Y ya nuestro Señor Jesucristo, ya cuando Pedro contesta esa verdad, le dice lo que él va a hacer. Ya Pedro le dice lo que es y Jesús le contesta lo que va a hacer. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahorita vamos a entender un poco de las llaves del reino de los cielos y ahorita que nuestro hermano comparta un poco de lo que entendió de este capítulo que leímos. Adelante, hermano Toño. Claro que sí, gracias, Antonio. Fíjate que siempre he observado una parte acá que nos da un dato muy preciso, y es que cuando Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice, no, y ustedes quién dice que soy yo, verdad? Entonces Pedro le contestó, ¿verdad? Tú eres lo voy a leer. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta es la parte que me llama la atención. Dice, entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y lo que sigue, dice, y yo te digo, o sea, te lo reveló mi Padre, pero ahora yo, ¿ah? Y yo te digo, o sea, aparte de que mi Padre te lo reveló, ahora yo te digo. Entonces quiere decir de que la misma autoridad con la que le reveló Dios a Pedro, esa misma autoridad, con esa misma autoridad Jesús le dice,
y yo te digo, ¿verdad? Porque si se lo reveló el Padre, ¿verdad? Y luego dice, y yo te digo, quiere decir que yo también tengo autoridad o yo también te concedo el que puedas creer lo siguiente, ¿ah? Y es donde ya le dice, tú eres Pedro. Pero cuando le dice, tú eres Pedro, ese es otro detalle que habría que preguntar, ¿por qué le dijo, tú eres Pedro? O como para qué se lo dijo. O sea, Jesús no va a decir, tú eres Pedro, solo por decirlo, sino que Jesús lo hace con un propósito. Tú eres Pedro. O sea, Pedro, que significa piedra. Tú eres Pedro. ¿Será que Jesús le dijo piedra solo por decirle un apodo? Pues nada más, te voy a decir piedra, pero sin ningún propósito, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres Pedro, es porque le está asignando ya un propósito especial. Y vamos a dejar que el anfitrión dé otros datos y vamos a seguir dando pinceladas a esto. ¿Les parece? Sí, bueno, aquí ahorita que estaba usted explicando esto, hermano, sobre el nombre de Pedro, sobre la importancia, mire, a través de toda la escritura nosotros sabemos que Dios cuando le cambia el nombre a una persona es por una misión especial que tiene. Abraham le cambia el nombre de Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Le cambia ese nombre porque tiene un propósito Dios de que sea padre de muchas naciones. Y en Juan 1:42, cuando le presentan a Simón, ahí es donde le cambia el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Simón, a Pedro. ¿Lo leemos, hermano? Sí. Dice, voy a leer del 42. Así es el 42. Luego Andrés llegó a Simón a donde estaba Jesús. Dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. ¿Hasta ahí? ¿O un poquito más adelante? Ahí está bien, hermano. Palabra del Fíjense, Señor. aquí también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, como dice mi hermano Tito, le dijo Pedro solamente por decírselo, Dios no es como nosotros. Nosotros le podemos poner un apodo a una persona, tal vez hasta a veces por burlarnos, pero Dios cuando le cambia el nombre a una persona es por un propósito y una misión. Aquí nuestro Señor cuando le presentan a Pedro, a Simón le cambia el nombre a Pedro, pero Hay un detalle ahí con esto que acabas de decir, antes que se sí, me pase. sí, Fíjate que también me vuelve a llamar la atención porque acá no le cambió el nombre en el acto, sino que le anunció que le iba a cambiar el nombre porque dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será. ¿Ah? O sea, le estaba anunciando que le iba a cambiar su nombre. será, sí, Kefas. Pero no sé si, yo estoy leyendo de una versión, Dios habla hoy. Sí, tendríamos que ver las demás versiones para ver, pero sí es muy importante ese punto. Sí. Aquí Pedro, pues quizás ni entendió, pero ahorita el pasaje que leyó usted, hermano, en Mateo 16:18, ahí es cuando el Señor le explica a Pedro por qué
le había cambiado el nombre, porque ahí le da la misión. Ahí La está. misión. Sí, Ahí ya, ahí. ya entra ya el cambio, pero ya con un propósito, Uh-huh. ¿verdad? Así es. Sí, y vamos a continuar. Miren, hermanos, eh, la característica que dimos ahorita es de la iglesia que tiene que tener la verdad. Vamos a dar una idea, miren, porque ustedes saben que contra la verdad siempre el demonio está luchando. Dios es la verdad y Él es la mentira. Él siempre va a estar tratando de llevarle la contraria a Dios. Y siempre han surgido herejías. Al transcurso de la iglesia, desde su inicio, siempre han surgido herejías. A nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, no creían que Él era Dios. A ver, leamos Juan 5:18, hermano. Juan 5:18. Se escandalizaban, se escandalizaban. Y más adelante salió esa herejía. Negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a ver Dice, cuando se escandalizaban. Juan 5:18. dice, por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Palabra del Señor. Palabra Fíjense, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. fíjense qué interesante, ¿eh? Los judíos sí entendían muy bien, que Jesús al llamar Dios y decía Dios es mi Padre, estaba diciendo que Él era de la misma esencia, que Él había salido de Él, porque eso lo hemos tratado de explicar y muchos no lo entienden. Miren, Dios no pudo engendrar, porque Jesús fue creado, fue engendrado, no creado. Él siempre ha estado con el Padre desde toda la eternidad. Él salió del Padre, él mismo lo dice. Yo salí del Padre y vuelvo al Padre. Muchos no creen esta verdad. Y los judíos sí entendían muy bien que si Jesús decía que Dios era su Padre, se escandalizaban porque él al llamarlo Padre a Dios, se hacía igual a Dios llamándole su propio Padre. Ellos sí entendían y se escandalizaban. Y Exacto. más adelante muchos siguieron escandalizándose y hubo una herejía que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que entiendan quién es el que salió a defender de esa herejía. Miren, ¿quién? La iglesia que dejó Cristo como columna y base de la verdad, que lo vamos a leer ahorita más adelantito. Él defendió esa herejía y vamos a leerlo en el catecismo, hermano, está en el numeral 465. Cuando se negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia católica condenó esa herejía. Dice, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma substancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una substancia distinta de la del Padre.
Amén, hermano. Amén. ¿Se acuerdan qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ahí Pedro también enseña y confiesa que Jesús es Dios. Cuando dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Lo que los judíos se escandalizaban, porque al llamar Padre a Dios se hacía igual, de la misma sustancia, al llamarlo su propio Padre. Bueno, después, pues ya había muerto Pedro, fue en el 325 cuando en el concilio de Nicea se rechazó y se condenó esta herejía que Arrio decía que Jesús era de otra sustancia y que no era de la sustancia divina. La iglesia, después de que había confesado a través de Pedro que Jesús era el Hijo del Dios vivo, la iglesia, ya Pedro se había ido, pero la iglesia continúa con sus sucesores, condenan esa herejía. ¿Y qué es condenar esa herejía, hermano? Miren, las herejías salen de la misma iglesia. Yo soy católico, pero empiezo a creer algo porque yo no me someto. Yo digo, no. Empiezo a creer algo leyendo la escritura, leyéndole. No, aquí dice esto. Y la iglesia, cuando eso se hace ya mucho escándalo, cuando ve que está escandalizando eso que yo estoy enseñando, pues va y hace un concilio. Fíjense, para poner ese dogma que se tiene que creer para que el que está diciendo esa herejía se someta o queda excomulgado, hermano. Fíjese, ahí en el concilio del 325 de Nicea, ahí la iglesia pone como dogma que Jesús es Dios de la misma sustancia del Padre, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, para que los herejes o se someten a la iglesia o quedan fuera, excomulgados. Y eso sigue pasando ahorita. Muchos, antes de que los excomulguen, empiezan a enseñar herejías y más bien se van mejor a otra secta donde sí creen eso que ellos están enseñando. Pero la Iglesia Católica es muy clara, enseña la verdad, o crees la verdad o te quedas fuera. Adelante, hermano. Hay un detalle, fíjate que ahorita que estamos en este numeral 465, nos damos cuenta que la iglesia también tiene otra característica y que es que la iglesia es conciliar, porque la iglesia no está desorganizada. O sea, Dios es un Dios de orden y entonces la iglesia todo lo, todo lo que ha determinado lo ha hecho a través de concilios, tal como lo vemos acá, que ya hay un concilio, el concilio de Nicea, ¿verdad? Y entonces eso le da legitimidad. Eso es lo que ocurre con los concilios, porque no, en un concilio prácticamente la iglesia convoca, ¿verdad? Para Sí. que para que lleguen a un consenso de determinar una verdad o un dogma. Solo eso, hermano. Sí, y pues se tiene que creer, el que no crea queda fuera. Exacto. Aquí no es de que, no, pues yo agarro esto, agarro lo otro, no. Aquí se tiene que aceptar la doctrina que enseña nuestro Señor Jesucristo, la doctrina verdadera. Por eso son los dogmas y los concilios. Cuando hay una herejía, como usted dice, se reúne la iglesia en un concilio y se dice la verdad, y esto es lo que se tiene que creer. Y ahorita lo vamos a cimentar con la palabra de Dios, que lo que dice la iglesia es lo que dice Cristo y Cristo lo avala. Lucas 16, 10, 16, hermano. Dice así, eh, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí.
y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, A Señor. ver, ¿qué nos dice, hermano, de este pasaje tan hermoso? Imagínate que donde dice que el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, está diciendo que él tiene los mismos atributos del Padre. O sea, todas las características del Padre, los atributos del Padre los tiene el Hijo. Entonces, y esto viene a confirmar lo que habíamos leído ahorita en el Catecismo, que dice que desde la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne, pero más adelante dice que en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Amén. Entonces esto viene a confirmar lo que está en el catecismo, y el catecismo, por eso también esa es otra característica, que la iglesia no se rige solo por la Biblia, sino que el magisterio va de la mano con la escritura. Entonces no es solo la Biblia como lo hacen afuera los hermanos esperados, sino que la iglesia, junto con la Biblia, está el magisterio. Por eso nosotros acudimos al catecismo, porque a través del catecismo nosotros ya encontramos lo que la iglesia legítimamente dice de lo que interpreta acerca de la escritura, porque no cualquiera puede agarrar la escritura y disponer, sí, el Espíritu Santo me da guianza a mí. Pero si ponemos un ejemplo, pero muy rápido, no quiero alargarme porque me vamos a salir del tema. Si ponemos a 5 pastores protestantes a leer una misma cita, cada uno a una distancia, así como ahora que estamos con la cuarentena, tenemos que estar como a 3 metros de distancia todos. Entonces ponemos así a 5 pastores a 3 metros de distancia cada uno, y que cada quien escriba lo que el Espíritu le va guiando. Les aseguro que cuando leemos cada uno de lo que escribió, va a parecer distinto, no van a coincidir. Seguí, hermano, porque te estoy cambiando el tema. No, va de la mano porque también es una característica de la iglesia, que la iglesia interpreta correctamente. La iglesia interpreta correctamente la escritura. Y sí lo tengo aquí también ese punto, pero no nos estamos saliendo, porque si no hubiera una iglesia que dijera, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿qué se creería allá afuera? Que Jesús es Elías, que Jesús, ahorita lo que decía Arrio, que no es de la sustancia del Padre, de otra sustancia diferente, pero que no es Dios. Fíjense. Y la iglesia interpreta correctamente, el magisterio interpreta correctamente la escritura, recordando la sentencia de Pedro, el primer papa. Creo que es en primera de Pedro 1:20 o segunda, hermano, no me acuerdo si es primera o segunda. Segunda 1:20. A ver qué dice Papa el primer Pedro, el primer Papa, Pedro. Primera de Pedro. Dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Amén. Eso es lo que usted estaba tratando de explicar, hermano. De que no se puede. Ponemos 5 pastores allá, los bebés sí se pueden bautizar,
No, los bebés no se pueden bautizar. Dios es solo Jesús, solo Jesús. Jesús es las tres personas en diferentes manifestaciones. Miren, cada quien enseña lo que piensa, lo que usted leyó ahorita. Exacto. Sino que la interpretan a su propio parecer. Por eso la importancia de la iglesia, la importancia de que una iglesia tenga la verdad. Y es maravilloso, hermano, cuando uno entiende eso. Cuando uno entiende eso, acoge esa verdad y queda uno confiado en lo que le enseña la madre, su madre, que no le echa mentiras, que le dice la verdad, la Santa Iglesia Católica. Es maravilloso, hermano, tener esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo le dice a los hombres, le dice ahí a sus discípulos en Lucas 10:16, a quien ustedes me escuchan, fíjense, ¿quién es Jesús? La verdad. Dice Jesús, yo soy la verdad. A quien ustedes me escucha está escuchando la verdad. Y así les dice a sus discípulos que también de ellos saldrá la pura verdad. Él no lo va a dejar que hierren en materia de doctrina, fe y moral, hermano. Allí no hierran. Como humanos sí podemos tener pecados, pero errar, la Iglesia Católica, errar en doctrina, jamás. Yo le creo a Jesús. Al que ustedes escuchan, a mí me escucha. A quien ustedes rechaza, a mí me rechaza. Ustedes van a decir la verdad que yo enseño y los tienen que escuchar, y si no los escuchan, me rechaza a mí. Es algo maravilloso, hermano. Primera de Timoteo 3:15. ¿Cuál? Primera de Timoteo 3:15, hermano. Deje ver aquí. Es que como voy empezando y no le sé. Sí, aquí ya lo tengo, hermano. Sí. 3:15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué nos dice? Dice, para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Palabra de Dios. ¿Lo puedo repetir mejor? Sí, repítalo, hermano. Para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sostiene, en esa traducción dice, sostiene y defiende la verdad, así como en el concilio, ¿verdad? En el concilio de Nicea en el 325. Exacto. Defendió la verdad contra esa herejía de Arrio. Aquí esta traducción la dice, y en otras traducciones dice columna y fundamento de la verdad. Ella tiene ese fundamento que es verdadero. La iglesia tiene la verdad. Muchos predican que la Biblia tiene la verdad. Claro que la Biblia tiene la verdad, pero interpretada por la iglesia de Cristo. Solamente. ¿Por qué? Porque el demonio también cita las escrituras. ¿Pero para qué las cita? Para engañar, fíjese. De algo bueno, la escritura es algo bueno, pero nos puede hacer daño, hermano. Cuando yo la interpreto a mi propio parecer y creo que encontré la verdad y voy y fundo por ahí una iglesia, ya voy yo engañado y engaño a muchos, hermano. Por eso, pues, se trata de... Ese es el propósito de nosotros, hermano. Es el propósito de transmitir y de enseñar la verdad. Para si hay personitas que todavía están un poco confundidas, pues se den cuenta que la Iglesia Católica es la que dejó nuestro Señor Jesucristo, la que defiende, la que es columna y la que siempre, siempre prevalecerá hasta el final de los tiempos. Nada de que la Iglesia se desvió, como nos dicen muchos, nada de que la iglesia se desvió. Nada. Hay un detalle,
Hay un detalle. Sí, Fíjate que la iglesia ha tenido reformas también, sí, sí, claro. pero hay una reforma que se llama la reforma protestante y esa no es reforma de la iglesia. No, no, no. Y dicen, cuando ocurrió la reforma protestante, pero en todo caso no es reforma porque entonces hubiera ocurrido una reforma de ellos. Un ejemplo, hay una casa, digamos que la casa tiene las ventanas caídas, las puertas un poquito rotas, en fin, tiene algunos daños. ¿Qué harías? ¿Qué harías vos? ¿Tirarías la casa para hacer otra nueva o le harías reparaciones? Reparaciones, trataría de repararla. No puedo Exacto. echar abajo ya lo que está. Ajá. Entonces eso es hacer reforma. Y la iglesia ha tenido reformas, pero la mal llamada reforma protestante es mal llamada porque no reformó nada, sino que ellos vinieron, hicieron lo que acabas de decir, que dice, no, no me gusta esto que está pasando aquí, esto me parece extraño, me parece raro, me voy de aquí y voy a ir a hacer mi iglesia. Y eso no es reforma, eso es apostatar y es querer hacer las cosas a mi manera, sin yo tener una obediencia a la iglesia, sino que entrar en conflictos y decir, no, es que no me gusta, esto no va conmigo, no lo quiero, no me interesa. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a Jesús, Señor Jesús, esta iglesia que tú fundaste no me sirve, ni sirve ni me gusta. Y mejor me voy y voy a hacer mi iglesia, la mía, pero la tuya no, porque esa no sirve, no me gusta para Esa nada. no me gustó. Y mira, hermano, lo que está diciendo es interesante porque la reforma que ha habido en la iglesia no es porque se haya equivocado en la doctrina. Fíjese, no es que dice, y voy a hacer una reforma porque este dogma me equivoqué aquí. No, no, no. La doctrina jamás va a cambiar ni cambiará, hermano. Se hace la reforma cuando miembros ya se están portando mal. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la contrarreforma, el proyecto de Lutero no era tan malo, hermano, pero él, fíjense, él no, ¿cómo se llama cuando uno, pues trata de decirle a alguien que no está bien? La intención de Lutero era dar a entender lo que se estaba haciendo mal en la iglesia, no lo que se estaba enseñando, sino que estaban sacando provecho de las cosas de Dios y eso no estaba bien. Porque Era Lutero, como reclamos, mande, eran como sí, reclamos. sí, el reclamo de Lutero era eso, Ajá. pero no es de que decía, no, la iglesia está enseñando que el purgatorio existe. Él creía en el purgatorio, hermano, y creía en las indulgencias. Él en lo que estaba en contra era que se vendieran. Pero mire, hermano, ahí Amaba a la empezó. Virgen también, amaba a la ¿Mande? Virgen, ¿verdad? Claro, claro, claro. Él creía en los sacramentos y todo, pero empezó, hermano. Ya al empezar ahí en querer atacar la iglesia fue cuando ya empezó a enseñar muchas cosas. No al principio, sino después. Ya empezó a enseñar muchas herejías y muchas cosas. Pero eso es lo que pasa, hermano, que el demonio te engaña poco a poquito. No te va a decir todo, te va a aventar todo de montón porque pues uno no lo acepta, pero lo engaña con algo bueno. A Lutero lo engañó con eso. Mira, viendo los escándalos. A muchos no han sacado de la iglesia, hermano, por los escándalos. ¿Por qué? Porque no están cimentados bien en la verdadera fe. Y eso es lo que le pasó a nuestro hermano Lutero.
que Dios quiera y se haya arrepentido, hermano, porque hay que orar por él, que se haya arrepentido, porque sí fue un declive, fue un desastre que ahorita pues nos está afectando mucho y por eso estamos aquí, hermano. Gracias a Claro. Dios, mire, de las cosas malas Dios saca cosas buenas. Nosotros éramos bien fríos, hermano, éramos, no lo vamos a negar, pero al ver que se enseñan tantas mentiras y con ganas, pues despierta ese celo de nosotros también como cristianos para defender la verdad. Y a través de todo esto están saliendo muchos hermanos a defender la verdad y es algo que pues hay que agradecer al Señor, que nos ha despertado ese celo para defender su iglesia, defender la doctrina, hermano. ¿Qué opina? Ahorita que estabas hablando, me puse a pensar en todas las formas que ha adoptado el protestantismo, formas extrañas, raras, en fin, un montón de maneras de expresar ellos su creencia, pero dentro de la Iglesia Católica existe diversidad de formas de manifestar la fe, pero en medio de toda esa diversidad siempre ha prevalecido la unidad. Creemos en lo mismo. Eso es otra característica porque la iglesia puede tener formas muy distintas, digamos, está por ejemplo el neocatecumenado, que es un poquito, pues una forma un poco seria de expresión, pero está Sí. la renovación carismática que tiene los carismas y tiene una forma más así de emotiva, digámoslo de esta manera. Pero estas dos formas, incluyendo los emproístas, los cursistas y todas las expresiones que hay en la iglesia, pues todos caminan con un sentir, digamos, o una forma de expresar muy particular, pero no están separados, sino que todos van en el mismo barco o la misma barca, el barco de Pedro, y que, por ejemplo, todos asistimos a nuestra misa y todos vamos con la misma enseñanza. No existen diferencias, pero no contradicciones ni entramos en divisiones entre nosotros, sino que todos vamos sabiendo que somos uno. Todos es un cuerpo, no fragmentado, sino que un cuerpo que va en una misma dirección, en un mismo sentir. Todos amamos a la Santísima Virgen, la veneramos, no la adoramos, que quede claro. Y todos tenemos el mismo credo, porque el credo no cambia, aunque tengamos diferentes formas de expresarnos. El credo es universal, es un solo credo. Así es, hermano. Ahí pues me da a entender sobre los carismas. Puede ser que a mí me guste mucho la evangelización. ¿Qué tengo que hacer? Me meto a un grupo de evangelización. Que yo mi carisma me lleva por ser, o soy un hombre de oración. Me meto a los adoradores. Eso es algo hermoso, es lo que hay, la plenitud donde despliega el Señor toda la multiforme sabiduría de Dios que está en la Escritura. En la iglesia Dios despliega toda la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la palabra. Así es, hermano. Sí, hermano. Pero como usted dice, todos estamos en esa unidad. Mira, hermano, vamos a dar esta característica y yo creo que mañana le vamos a seguir, porque acuérdese que pues yo tengo un compromiso siempre a las 9. Tengo un tesoro que tengo que ir a atender. Perfecto, podemos hacerlo por fascículos, así. Sí. Con nuevas
aires que nos va a dar el Espíritu Santo. Claro, porque mire, ahora nos llevó muy bonito por este tema. Como usted dice, ya estando ahí, pues el Señor nos inspirará y así fue. Es algo maravilloso. Dimos una característica hoy. Si Dios quiere, mañana vamos a continuar. La siguiente característica de mañana es la iglesia. Oigan, la característica, la iglesia cree y obedece a su Señor. Eso es la iglesia, cree y obedece. Porque muchos le llaman Señor, Señor, y son otras iglesias, pero ¿qué creen? No creen ni obedecen. Y vamos a dar citas bíblicas para que se queden en suspenso. Cómo la iglesia cree y obedece, y hay otros que no creen y mejor se deciden retirar. Y dice que son discípulos de Jesús, lo dice la Escritura también, hermanos. Y muchos de sus discípulos, cuando no creyeron esa enseñanza de Jesús, dejaron de seguirle. Los vamos a dejar con esto, con esta característica de la iglesia. Para mañana la iglesia cree y obedece a su Señor. Pues nos despedimos, hermano. Nos despedimos de los hermanos que estuvieron atentos a la transmisión y esperemos pues que compartan este video para seguir evangelizando. No hay que parar, no hay que parar. Ya no estamos en tiempo de estar dormidos, en ese tiempo de nuestros padres que a lo mejor no se necesitaba mucho aprendizaje. Ya no estamos en ese tiempo. Ahora se necesita el estudio y la defensa de la fe. En este tiempo es lo que se necesita. Y vamos a salir estudiando la doctrina verdadera y enseñarla para defender la fe de los que la atacan, hermano Toño. ¿Qué opina? Vamos a seguir defendiendo esta doctrina que viene desde los apóstoles. Es decir, que no es una nueva doctrina, sino una doctrina que viene a través de la tradición apostólica, ¿verdad? Amén. Así es. Pues hermano, me despido, le agradezco mucho que haya compartido conmigo este video y esperemos que sea el principio de muchos y que ahí poco a poco vaya creciendo y que nuestros hermanos se unan. Pues muchas gracias, hermano, y también muchas gracias a los que estuvieron atentos aquí en esta enseñanza. Unas últimas palabras, hermano, para despedirnos. Quiero agradecerte, hermano Antonio, por la oportunidad de estar en tu canal, que creo firmemente que ya es una obra que Dios comenzó desde hace mucho tiempo. Aunque a veces uno no sabe que está haciendo algo que ya está preparado, que Dios ya lo trae de antemano. Pero confío que esta obra ya Dios la viene preparando y es una obra de Dios que va a llegar a mucha gente. Siento que va a llegar, va a atravesar las fronteras y es algo maravilloso porque Dios quiere obrar en los corazones de muchos que a veces están confundidos. Y hoy estamos tratando un tema de mucho valor, de mucha importancia, y vamos a seguirlo tratando las veces que sea necesario aquí, las veces que me invites, pues yo me voy a sentir muy honrado de estar acá en tu canal. Gracias, hermano. Antonio Valencia. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Toño. Pues vamos a darle gracias al Señor y a seguir, hermano, a seguir en la lucha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan este video y vamos a tratar de aprender todos juntos. Que Dios los bendiga.